¿Cuántas veces has intentado reducir gastos y has terminado sintiéndote frustrado, como si estuvieras sacrificando demasiado? Mucha gente cree que ahorrar significa dejar de disfrutar la vida, no salir a comer, no viajar, no comprar cosas que les gustan. Pero aquí está la verdad, reducir gastos no significa vivir con restricciones extremas. Significa aprender a gastar inteligentemente. La clave está en optimizar tus gastos para que puedas ahorrar más sin sentir que te privas de lo que realmente disfrutas. Hoy veremos estrategias prácticas para reducir tus gastos sin afectar tu calidad de vida, para que puedas mejorar tu estabilidad financiera sin sentirte atrapado en un estilo de vida que no disfrutas. Y lo mejor es que esto es algo que cualquier persona puede aplicar sin importar cuánto gane. Imagina que tu dinero es como la batería de un celular. Cada vez que gastas, estás usando energía. Si lo usas sin control, dejando apps abiertas, subiendo el brillo al máximo, viendo videos en segundo plano, tu batería se agota más rápido y tienes que recargarlo constantemente. Pero si optimizas el uso de tu celular, ajustando configuraciones sin afectar su funcionalidad, puedes hacer que la batería dure mucho más sin dejar de usarlo como te gusta. Lo mismo ocurre con tus finanzas. No se trata de apagar el celular, dejar de gastar por completo, sino de optimizar cómo usas tu dinero para que rinda más sin afectar tu estilo de vida. Entonces, ¿cómo puedes gastar menos sin sentir que sacrificas tu bienestar? El problema es que muchas personas intentan ahorrar de manera extrema, eliminando cosas que realmente disfrutan, lo que los lleva a sentir frustración y a abandonar el plan. Por ejemplo, alguien decide que va a ahorrar dejando de salir con amigos, cortando completamente los cafés que le gustan o eliminando todas sus actividades de ocio. ¿Qué pasa después de un mes? Se siente miserable, abandona el plan y termina gastando aún más como compensación. El problema no es la intención de ahorrar, sino la estrategia que usan. Reducir gastos no significa eliminar todo lo que disfrutas, sino hacer ajustes inteligentes para que tu dinero rinda más. Pero, ¿cuáles son los errores más comunes al tratar de reducir gastos? Error número 1. Intentar ahorrar eliminando solo lo que te da felicidad. Si solo cortas gastos en entretenimiento, salidas o cosas que disfrutas, terminarás frustrado y volverás a gastar más como una reacción emocional. Solución: en lugar de eliminar lo que disfrutas, busca formas de optimizarlo. Ejemplo: reducir la frecuencia, encontrar alternativas más económicas o buscar descuentos. Error número 2. No tener claridad sobre a dónde va tu dinero. Si no sabes en qué se está yendo tu dinero, es imposible hacer ajustes inteligentes. Solución: antes de reducir gastos, lleva un registro por 30 días y revisa en qué áreas puedes optimizar sin afectar tu estilo de vida. Error número 3. Ahorrar en cosas pequeñas, pero ignorar los grandes gastos. Mucha gente se enfoca en ahorrar en café o comidas fuera de casa, pero ignora que su renta, seguros o suscripciones pueden estar drenando su dinero en mayor proporción. Solución: prioriza recortes en los gastos fijos más grandes antes de enfocarte en los pequeños. Error número 4. No comparar precios ni buscar mejores ofertas. Muchas veces gastamos más de lo necesario solo porque no nos tomamos el tiempo de investigar opciones más baratas. Solución: usa apps y herramientas para comparar precios en servicios como seguros, telefonía, transporte o membresías. Si corriges estos errores, podrás empezar a reducir gastos de manera efectiva sin sentir que te privas de lo que disfrutas. Y hablando de estrategias inteligentes, ¿cuál es el gasto que sientes que más afecta tu presupuesto cada mes? Déjalo en los comentarios. Identificarlo es el primer paso para optimizarlo. Ahora que sabemos qué errores evitar, la gran pregunta es: ¿cómo puedes optimizar tus gastos de manera inteligente para que tu dinero rinda más sin afectar tu calidad de vida? Aquí es donde entran los atajos financieros, estrategias que te ayudarán a reducir gastos sin sentir que te privas de lo que te gusta. Veamos cómo aplicarlas. Número 1. Ajusta los grandes gastos antes que los pequeños. Si logras reducir el costo de tu renta, transporte o seguro, puedes ahorrar cientos de dólares sin afectar tu vida diaria. Número 2. Usa la regla del costo por uso antes de comprar algo. Antes de hacer una compra,
divídela por la cantidad de veces que la vas a usar. Si algo es barato pero solo lo usarás una vez, es caro. Si algo es caro pero lo usarás todos los días por años, es barato. Número 3. Reduce suscripciones que no usas o que puedes compartir. Muchas personas pagan por servicios que no usan o que podrían compartir con amigos o familiares. Número 4. Compra calidad en lugar de cantidad. Es mejor gastar más en algo que durará años que comprar algo barato que tendrás que reemplazar en poco tiempo. Número 5. Planifica tus compras y evita decisiones impulsivas. Antes de comprar algo, espera 48 horas. Si después de ese tiempo sigues creyendo que lo necesitas, adelante. Esto evita compras impulsivas. Número 6. Aprovecha descuentos, cashback y programas de recompensas. No pagues más de lo necesario. Usa tarjetas con cashback, compara precios y aprovecha promociones inteligentes. Si aplicas estos atajos, verás cómo tu dinero rinde más sin sentir que te privas de lo que disfrutas. Gastar menos no significa vivir peor, significa gastar de manera más inteligente. Cuando optimizas tus finanzas sin afectar tu calidad de vida, empiezas a notar algo importante: tener estabilidad financiera te permite disfrutar más, sin estrés ni preocupaciones. Pero aquí viene la gran pregunta: ahora que sabes cómo reducir gastos, ¿cómo puedes hacer que el dinero que ahorras realmente trabaje para ti? Porque ahorrar es solo el primer paso. Nos vemos en el siguiente video.